tal? Bienvenidos a este programa especial. En esta ocasión vamos a tener una conversación con la Secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto. Nos vamos a quitar los cubrebocas, estamos en sana distancia. Así es. Y vamos a comenzar esta conversación, Alejandra. Tenemos temas que tienen que ver con este año y lo que nos deviene. Hace unos días la Secretaría de Cultura Federal, a través de la secretaria, hizo un posicionamiento a la diseñadora Isabel Marant a propósito de su nueva colección Otoño-Invierno, en donde retomaba algunos elementos que no es la primera ocasión que ocurre de algunas comunidades indígenas en nuestro país. Alejandra, cuando vemos esto, a mí me llamó la atención por varios motivos. No era algo nuevo, como he mencionado, ya había ocurrido antes y en ese momento Susana Harp había participado muy cercana con la comunidad Mije. En ese momento la apropiación era esa comunidad. Ahora la colección tiene un diseño que lo podemos ubicar perfectamente bien en el estado de Michoacán. Al haber un posicionamiento de este tipo, un posicionamiento desde una secretaría y federal, uno no puede no notar que ha habido en otros países de este continente, en otras comunidades, posicionamientos similares, y ya tenemos un caso de éxito, que es en las tejedoras en Guatemala. Primero, ¿cómo instrumentar a nivel internacional un posicionamiento de la Secretaría de Cultura? Gracias, Guamantzin. Pues primero, encantada de estar contigo y encantada de estar en el Canal 22, que es pues casa, sistema de medios públicos que tanto hacen bien a la información del país. Justamente el caso de Isabel Marant es emblemático porque fue el primero que sonó de una manera más contundente cuando la primera apropiación, que bien hace referencia, de Santa María Tlahuitoltepec en Oaxaca, con una primera blusa, que es una blusa que toda la comunidad usa, hombres, mujeres, niños. Es una blusa que como indumentaria tiene todo que ver con una cosmovisión, con un simbolismo claro de la propia cultura mije. Ahora, efectivamente, el Gabán Purépecha pues llama de nuevo la atención esta apropiación cultural. Nosotros hicimos un llamamiento, el primero, cuando rompimos el silencio de este tipo de actitudes como Gobierno de México y como esta administración, fue con el caso de Carolina Herrera. Esta colección que pues mostraba saltillos, que son zarapes de saltillo, que el origen es Contla, Tlaxcala. Cuando migran justamente a Coahuila, se convierten en la prenda pues más reconocida de Saltillo. Asimismo, bordados del Istmo de Tehuantepec, tenangos de Doria, que son clientes frecuentes de la apropiación cultural. Y llamamos la atención, no recibimos respuesta de esa carta. Nosotros lo que hacemos ahí, al no tener todavía en ese momento la legislación que ahorita ya está caminando para la defensa y la protección de los derechos como propiedad comunitaria, como una propiedad intelectual colectiva. Eso es difícil de entender en países donde solamente la propiedad intelectual es individual. Nosotros sabemos que muchos de los elementos culturales son comunitarios, y en ese momento pues la colección se retiró de la venta. No recibimos una respuesta, pero la colección sencillamente no se vendió más. En el caso de Louis Vuitton, que hicieron un sillón en donde también estaba tapizado con tenangos de Hidalgo, de Tenango de Doria. En esa carta ellos decidieron no vender esa pieza y hacer una buena práctica, una posibilidad de estar de creador a creador, de diseñador a diseñador, en una acción colaborativa, donde las comunidades sean parte. Nosotros de ninguna manera estamos cerrados al mercado internacional, por el contrario, nos han mostrado que hay enorme interés en todos los elementos culturales y estéticos de nuestras diferentes manifestaciones culturales de los pueblos originarios, y
tienen que formar parte ellos como portadores de este patrimonio, como las personas que no solamente lo crean todos los días, sino que puede impactar de manera muy positiva en su economía. Si esta posibilidad es así de clara, podemos hablar de los objetivos 2030, de la Agenda 2030, en donde nadie debe quedar atrás, en donde las propias comunidades deben de ser el centro de su desarrollo económico y cultural. Obviamente con los parámetros con los que nos regimos con las convenciones de la UNESCO. Entonces, este pronunciamiento nos debe de ayudar a un debate global de cómo insertar bien en el mercado, pero trabajar de creador a creador con respeto. Si bien las comunidades quieren ser parte siempre de una mejoría económica regional, pues ellos son quienes deben de decidir cómo, cuándo y dónde. Entonces, tender estos puentes entre estos mundos que parecen no tocarse, aunque sí conocerse, y lo vemos reflejado en las colecciones de moda en Europa, en otros lugares. Dar la implementación no es una cuestión sencilla, pero México está siendo pionero en un sistema en donde está, por supuesto, el legislativo. Susana Harp es una aliada permanente y promotora de toda esta agenda, pero también la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, de manera que en un sistema en donde las comunidades creadoras sean parte de este desarrollo, tanto cultural como económico, podamos tener una manera más justa de colaborar con diseñadores, si ellos están de acuerdo, ¿no? Entonces, mostrado está que el mercado está abierto, queremos aprovecharlo y dar la oportunidad a los diseñadores de reconocimiento internacional que vendan originales y no copias. Ese es el punto. Me planteaba yo este ejemplo de la comunidad textil maya en Guatemala, porque en este 2020, durante la pandemia, en estas telecomunicaciones a través de Internet, ha sido uno de los temas que ha agrupado a otras comunidades en el resto del continente y ha significado un paradigma. Hay países que están muy interesados en esto que ha ocurrido, el caso de Colombia, el caso de Perú, y parte de lo que ocurrió allí en ese pueblo, en Guatemala, tiene que ver con el programa Maya, un gran programa cultural que también habla de un empoderamiento de las comunidades, habla también del conocimiento de los mecanismos de justicia existentes que tienen las comunidades. Entonces, sí estamos hablando de una propuesta cultural milenaria, resultado de muchísimas generaciones, como lo podemos ver en cualquier museo textil en nuestro país, pero también está hablando de instrumentación de las herramientas públicas y federales a disposición de cualquier ciudadano para que sean también esas personas las que producen, que tengan una mayor justicia frente a sus propiedades. Que sean los protagonistas de su propio desarrollo, de su propio desarrollo y de su propia vitalidad cultural. Debo de señalar que Isabel Marant contestó ya la carta. Contestó diciendo que es un homenaje, que pedía una disculpa, que eso es importante y que quienes deben de otorgarla realmente son quienes son los pueblos que originan estos elementos culturales y invitamos al diálogo constructivo, invitamos al diálogo participativo para, si estas comunidades están de acuerdo, poder colaborar con esta industria tan grande que es la moda en el mundo, pero también tiene que ver con un desarrollo económico que para las comunidades de las cuales provienen estos elementos normalmente son comunidades que tienen una mostrada enorme riqueza cultural, pero una situación económica bastante precaria. Entonces, ahí es donde las políticas públicas pueden armar una diferencia. Para nosotros era muy importante en este tiempo sentar las bases de un plan de cultura que incluyera
la diversidad cultural de nuestro país, las manifestaciones artísticas de todo tipo, la libertad creativa, no solo como un anhelo, sino como un ejercicio pleno, la inclusión de manera radical, el ser incluyente, el no dejar a nadie atrás, y ese sistema de cultura y esa política de cultura más justa y democrática tiene estos ejemplos como esta propuesta que ha interesado también a Naciones Unidas, y vamos a trabajar en este sentido, y creo que podemos dar ejemplo de cómo hay manera de hacer buenas prácticas, hay manera de colaborar, no estamos cerrados al mundo, ni mucho menos, pero hay que aprovechar desde quienes son creadores y detentan este patrimonio cultural, la posibilidad de su desarrollo económico comunitario y su diálogo cultural con cualquier interlocutor del mundo. Esa parte nos toca como Secretaría. Además, estamos hablando de una riqueza cultural que la podemos delimitar si la observamos en un territorio, pero que al final forma parte de una identidad nacional. Así es. Fue Adolfo Best Mogar, a veces más conocido por el retrato que le hizo Diego Rivera en París, que por el trabajo pedagógico que después desarrolló en México, que propuso, junto con otras actividades como la Escuela de Caballete al Aire Libre, que los jóvenes alumnos y pintores retomaran ese tipo de diseños y ese tipo de gráficos como parte de una enseñanza y una asimilación de dónde viene toda esa carga plástica, ejemplo de ello que tenemos detrás de nosotros. Lo que mencionas de Best Mogar, que es bellísimo, su método de enseñanza desde la propia iconografía de cada una de estas manifestaciones culturales, que puedes encontrar una greca en Mitla, pero la puedes encontrar bordada en una prenda de vestir, y la vas a encontrar en un sello en una casa, ¿no? Actualmente. Entonces, toda esa fuerza cultural que somos como civilización, estética, reconocida, tiene un profundo simbolismo, tiene un profundo significado en las comunidades, y tiene enormes elementos que enriquecen una visión de respeto a la naturaleza, de respeto al otro, de cómo, por ejemplo, en un gabán como del que se está hablando, que tiene aquí un rombo que es como un diamante, uno se pone al centro del universo. No es una prenda nada más que se ve bien, que claro que es bellísima y se ve bien, tiene un profundo significado, y creo que eso es un ejercicio de moda ética que se va a ir desarrollando, y confío en que podamos hacer un ejercicio cotidiano de ida y vuelta para que las propias comunidades sean parte. Hay talento inmenso en México, hay manos que están ávidas de seguir trabajando con todos sus elementos culturales, y muestra de ello también, hoy estamos en el Museo Nacional de Antropología, historia que tanto amamos, y la planta alta, en la sala etnográfica, tenemos grandes muestras de estos elementos, donde las comunidades de México están representadas, y ahí es donde hay que poner también la mirada. Una última pregunta en este tema, Alejandra. Me llama mucho la atención cuando escuché del posicionamiento, cuando dimos la noticia aquí en Canal 22, en el Noticiario Cultural, y lo que me llamaba la atención es pensar que desde la Secretaría de Cultura se estaba articulando una política mucho más incluyente y que vincule absolutamente a buena parte de las áreas de gobierno. A partir de cultura, ¿podemos generar este tipo de propuestas? Absolutamente, Huemantzin. La cultura articula, y nosotros tenemos que armar una herramienta incluyente en donde intersecretarialmente cada quien tiene un tramo de acción. La Secretaría de Relaciones Exteriores es de enorme ayuda, la Secretaría de Economía no se diga, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Medio Ambiente, es toda una serie de instituciones de la mano del legislativo en donde podemos hacer una política que sea ejemplo y buena práctica a nivel internacional. Lo hemos platicado con nuestro representante en UNESCO,
UNESCO, por supuesto, a través de Cancillería, con nuestro representante ante Naciones Unidas, y hay enorme interés en este tema. Y pues Cultura tiene la posibilidad de reunir, de hacer una política que justamente, mira, antes no estaba tan dividida esta idea de arte, de desarrollo artístico y de elementos de la cultura o de las culturas de México. Pareciera que eran dos universos que antes se transitaban de una manera mucho más cotidiana. Lo puedes ver justamente un Matías Geritz en una de las salas de etnografía, o un Covarrubias, o había una noción mucho más articulada de las distintas manifestaciones culturales y artísticas, y se fue separando, y se fue haciendo como una brecha enorme entre dos visiones, en donde para mí ya anacrónico se veía como alta cultura y cultura popular, y sobre todo dependiendo de los públicos que accedían a ello. Y entonces, si estamos hablando de un sistema de cultura más democrático y más justo, igual en un territorio alejado de la capital, en donde no existe tal vez un museo o una orquesta filarmónica, ¿por qué no pueden tener la oportunidad de conocer a Mahler? O desde ahí, las culturas que se generan en ese espacio no pueden tener un tránsito y un ida y vuelta con la cultura universal y con lo que somos como nación. Entonces, pues hay que ir rompiendo esos miedos y esos esquemas, y pues claro que cuesta trabajo, pero ya vamos avanzando en eso, y en eso estamos contentos, porque ya la diversidad cultural de México no está hecha a un lado, sino forma una parte fundamental de las políticas. Así como la cultura no se ve más, y prometemos no se verá nunca más como un accesorio. Tiene que ser uno de los ejes de la transformación, y así está siendo. Entonces, somos una nación que, siempre lo decimos, somos una potencia cultural. Hay que actuar como tal. Hay que actuar como tal en el mundo, hay que proponer políticas fuertes al respecto, y este es un ejemplo de ella. Vamos a hacer una pausa, Alejandra, y después de esta regresamos aquí al Museo Nacional de Antropología para conversar con la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero. Consejo Prevenims número 1. No bajes la guardia ante el COVID-19. Si tienes tos seca, fiebre persistente, dolor de cabeza, dificultad para respirar y dolor o presión en el pecho, no te quedes en casa. Busca atención médica. En el 800-22-22-668, la familia IMSS está para atenderte. Frente al COVID, más vale prevenir. Gobierno de México. Vamos a hacer Chamuco TV grande otra vez, y para eso tenemos como invitado a un gran analista. Estará con nosotros el doctor John Sachs Hernández, especialista en ciencia política, articulista de La Jornada, un brillante analista. Oh, sí. Y todo esto va a pasar el domingo a las 20:30 horas por Canal 22. Y no se les olvide el plus de YouTube, que se pone buenísimo. Chamuco TV, ya lo sabe. Olivier es un agente inmobiliario tan arruinado que acampa en los apartamentos que se supone que está vendiendo. Atrapado entre el chantaje, las deudas y las amenazas, él tendrá que luchar por no perder la cabeza. Vous savez, un petit conseil. Si vous voulez que les gens vous prennent au sérieux, commencez à vous prendre vous-même au sérieux. ¿Eh? El agente inmobiliario. Una serie del escritor israelí Edgar Keret en series estelares. Estreno, domingo 15 de noviembre, 21 horas. La única agrupación capaz de interpretar el espíritu del compositor que revolucionó el tango, el maestro Astor Piazzolla. Con
Concierto triunfal, Quinteto Astor Piazzolla, Festival del Centro Histórico en Canal 22, domingo 15 de noviembre, 17:30 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Continuamos aquí en el Museo Nacional de Antropología con este bello mural de Rufino Tamayo. Estamos en conversación con Alejandra Frausto Guerrero, quien es secretaria de Cultura Federal. Bien, estamos hablando de algo que es instrumentar las herramientas políticas que hoy poseemos para establecer un posicionamiento al exterior. ¿Cómo podemos lograr lo mismo en un posicionamiento al interior? Y lo pienso, por ejemplo, en la forma en la que se estará trabajando en 2021. Estamos frente a una pandemia, estamos en un momento crítico económicamente, desde antes de la pandemia. Ahora se han acumulado todas estas cosas. ¿Cómo lograr en un momento de crisis también un posicionamiento cultural al interior del país con todos los órganos de gobierno? Pues así, de manera muy constante, muy articulada, con una enorme conciencia del servicio público. Cuando se acercaba el confinamiento, nosotros nos impusimos la meta de no parar, de que la cultura no quedara fuera en un momento tan delicado como el que se acercaba, sin siquiera imaginar cuánto tiempo iba a durar, cuántas personas nos iban a costar, cuántas vidas, cuántos artistas que hemos perdido, tanto dolor que se ha vivido. La cultura ha jugado un papel fundamental y se hace entre todos, se hace articulando, no solamente se puede hacer desde una dirección. Ahí, ante la pandemia, logramos hacer un pacto nacional para que la cultura no parara. Con todos los titulares de cultura del país se hizo este pacto para que a través de los medios que tuviéramos a la mano, como los digitales, como las posibilidades y los recursos que teníamos, los pusiéramos en juego para que la comunidad cultural, que es una de las más vulnerables, nuestra vocación es articular, es reunir, es convocar. Somos, por supuesto, el primer sector prácticamente en salir, en guardarnos y pues de los últimos en volver en actos masivos. Afortunadamente ya vamos recuperando terreno en la vida cultural, pero somos un sector muy vulnerable y también por su naturaleza informal, el Estado no hace la cultura, el Estado provoca, tiende los puentes, da las herramientas, pero los propios artistas, como artistas independientes, tienen una vulnerabilidad muy grande. Entonces, ahí, a través de lo que pudimos trabajar con los estados, por ejemplo, logramos en una época también de crisis económica que se transfirieran 320 millones a los estados. De esos 158 dimos la posibilidad y flexibilizamos las reglas de este programa de AIEC para que las instituciones culturales estatales pudieran darle una salida a las comunidades culturales de los estados con este recurso. Ahí se utilizaron por propuesta de los estados 158 millones en más o menos 200 convocatorias. Pero además, dentro de Contigo en la Distancia, al tener cerrados los espacios culturales, nos abocamos a sacar una convocatoria. En abril estábamos dando los primeros resultados de la primera convocatoria, han sido 22, en donde la vida cultural siguiera, en donde los artistas tuvieran oportunidad de trabajar y de generar desde sus casas. La imaginación y la creatividad nunca han estado en cuarentena, nunca han estado en confinamiento, y desde ahí se han generado muchísimos materiales y se ha movido el recurso que hemos tenido dentro de esta plataforma en más de 22 convocatorias, un presupuesto un poquito mayor a los 75 millones de pesos que se puso a disposición para que la
para que los creadores tuvieran una forma de no romper su comunidad, de no romper el lazo con su público. Y eso ha habido testimonios extraordinarios, digo, además de más de 10,000 materiales nuevos que tenemos Contigo en la Distancia que se generaron en pandemia. Los ejemplos de que se sienten sin fronteras, que han tenido contacto ahora con creadores de otros continentes gracias a este terreno singular que representa este terreno digital en el cual ya no vamos a dar un paso atrás. Por supuesto que viene un año de retos difíciles económicos y vamos a tener que salir adelante, así como hemos salido. En ningún momento se han interrumpido los apoyos, los estímulos a la creación, las becas, las convocatorias para la creación cinematográfica. En este año, incluso difícil, no hemos parado. Y ese es el compromiso que tenemos para seguir el próximo año, porque ha jugado un papel de lo más trascendental la cultura en esta pandemia. Estábamos leyendo algunos índices de cómo en México la angustia se mide de alguna manera y parece que ha sido más tenue, por así decirlo, en México. Creemos que la cultura ha jugado un papel muy importante en esta pandemia para la salud pública, para dar alternativas a los niños, a los jóvenes y a los artistas desde casa, desde la conciencia, el llamado a la conciencia que han hecho los artistas desde el principio, ¿no? Miles de videos que se hicieron para hacer conciencia de cómo cuidarnos. Y en esta plataforma tuvimos, por ejemplo, un festival cervantino en donde el año pasado presencialmente tuvimos 400,000 asistentes y ahora tuvimos 4 millones, en donde un concierto de Día de Muertos de Lila Downs tiene 1.5 millones de audiencia. Y esta plataforma, sumando entre festivales y usuarios, tenemos más de 10 millones de personas que son usuarios de Contigo en la Distancia. Muchos paisanos en Estados Unidos. Eso es bien importante reconocerlo. Y este esfuerzo dando alternativas a la comunidad cultural. Y así lo vamos a hacer el próximo año, porque viene un año en donde interinstitucionalmente vamos a trabajar. Antes se hablaba mucho de la transversalidad, yo le llamo proyecto común. Y el proyecto común es que la cultura no pare, que la cultura tenga posibilidades y recursos de seguirse desarrollando el próximo año, que seguirá sin duda siendo un año de enormes desafíos económicos, y pues la pandemia nos estamos acostumbrando a vivir con ella, a recuperar ciertas actividades. El regreso a algunas actividades culturales es de llamar la atención, como México ha tenido, pues, por ejemplo, la exposición de Modigliani. En prácticamente ningún museo del mundo se ha montado una exposición internacional en esta época de pandemia. Modigliani pasó su cuarentena aquí en secreto y salió a la luz después de, pues, cuando pudimos regresar a las actividades presenciales con todos los protocolos necesarios, y estamos dando esa batalla y no la vamos a dejar de dar. Siempre hay manera de salir adelante, siempre hay de otra, y esto nos ha obligado a pues inventar caminos diferentes, Huemantzin, a todos. Hay varias cosas que tienen que ver con esta parte de lo económico y de no parar, y pienso en un par de cosas. Cuando fue en 2008 la pasada crisis que nos pegó un par de años en el sector cultural, en el sector artístico, en aquellas llamadas industrias culturales, hubo cierto repunte, y la crisis sí pegó, pero no tanto, porque tuvimos las fiestas del Bicentenario y del Centenario. Entonces, de alguna manera, esa actividad federal fue un motor para que eso no pegara tan fuerte en este sector, al menos en este sector. Esta crisis es mayor. Estamos de cara a ciertos festejos importantes para el año entrante. ¿De qué manera esto también podría significar un impacto para
mover la maquinaria cultural que tenemos. Y también lo pregunto pensando en los fideicomisos. La desaparición de los fideicomisos es un tema que a muchas personas les sigue hoy preocupando. Más allá de perder el fideicomiso, ¿de qué manera estos apoyos continuarán? ¿Cuáles serán los mecanismos? ¿Quiénes serán esos consejos ciudadanos que participarán en esos mecanismos? ¿Y de qué manera va a impactar en diferentes rubros? Hace un par de días había un posicionamiento nuevamente de la comunidad cinematográfica muy preocupada al respecto. ¿Cómo articular todo eso? Por un lado, toda esta parte que es la legal, la económica, y por la otra parte, la de impulso, la de echar a andar. Así es, pues qué buena pregunta, Huemantzin. En primer lugar, efectivamente, el próximo año se conmemorarán los 700 y algo años de la fundación justamente de Tenochtitlán, 500 de la caída, 200 de un México independiente, y eso definitivamente moverá muchas actividades culturales, muchas alternativas para aquellos lugares en donde, por ejemplo, la independencia tuvo un trazo muy claro en distintos estados y rutas en donde esto ha tenido un papel fundamental. Estamos en una comisión en donde el presidente nos ha llamado para articular un gran programa cultural al respecto, de la mano de distintas instituciones. Repito, en un proyecto común con distintas secretarías y encabezado, por supuesto, este esfuerzo desde Presidencia de la República. Pero en el tema de los fideicomisos, justamente ahí es donde tenemos que hacer el ejercicio más justo y democrático de mecanismos públicos para el apoyo al arte y un mecanismo absolutamente transparente. El compromiso del presidente desde su campaña, desde sus 100 compromisos, era desaparecer los fideicomisos por toda la situación que habían generado en algún área o en otra área de posibilidades de corrupción o de poca transparencia o de manejos cuestionables. El compromiso del presidente fue ese, y el compromiso del presidente es dotar de recursos sin intermediarios a la creación, a los artistas, a la posibilidad de que se siga contando como obligación del Estado el apoyo a la creación. Y en esto hay plena certeza, y soy contundente en ello, y lo hemos dicho, el presidente lo ha dicho. Así como dijo que iban a desaparecer los fideicomisos, dijo el apoyo a la creación, el apoyo al cine, el apoyo a los creadores está garantizado. Yo entiendo que hay una memoria de no creerle durante décadas quizá a las administraciones, a los gobiernos. Este gobierno habla con enorme verdad, con claridad y de frente, y así se están haciendo todos estos cambios internos. Desde que llegamos, dentro del FONCA, por ejemplo, que era un reclamo histórico, todos lo conocemos, de que siempre eran las mismas personas, porque, bueno, se acabaron los mecanismos de discrecionalidad, se insacularon, por ejemplo, por primera vez al 100% de los jurados que definen los apoyos a los creadores, entre creadores, esa independencia y autonomía de la cual se habla de un mecanismo como el FONCA, estos mecanismos de intervención de los ciudadanos como creadores, de creadores a creadores, entre pares, se eligen. Ese es un mecanismo que permanece y que debe seguir siendo de esa manera. A veces creo que se confunde creyendo que el fideicomiso tenía un recurso que no sé de dónde provenía, siempre ha surgido del presupuesto federal. Cualquier apoyo a la creación, cualquier apoyo que se daba en ese momento en el FONCA, ahora en lo que será el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, pues sigue siendo dinero federal. Pero el mecanismo de selección, ese mecanismo ganado de que se elige entre pares, permanece 100% y permanece con una mejoría, que es la insaculación de jurados, con una participación de jurados con
paridad de género, nunca es paridad porque los jurados siempre son nones, pero con participación de género, y eso nos ha dado un resultado en el sistema de creadores, tanto de jóvenes creadores, desde los jóvenes hasta eméritos, en cuanto a jóvenes creadores y al sistema, que el 60% de los actuales beneficiarios de este sistema, del conocido como FONCA, nunca habían sido parte de este sistema. O sea, 6 de cada 10 creadores que están recibiendo ahora un estímulo nunca habían sido parte. Si estamos hablando de un sistema democrático, justo, incluyente, en donde la calidad artística sea el sello, pero con un universo mucho más grande. ¿Cómo se puede articular de mejor manera? Y lo digo pensando en lo siguiente. Por ejemplo, Schopenhauer decía que la filosofía que no sirve para la vida cotidiana no sirve. Sí, la pregunta es cómo dentro de todas estas actividades, proyectos, diseños, eso se puede convertir en una posibilidad real en el cotidiano de la comunidad artística y creativa en nuestro país a lo largo de 12 meses que dura cada año. Pues esta posibilidad, uno de los ejercicios más grandes que se han hecho es justamente trabajar con los estados, porque muchos creadores, o sea, el talento no se circunscribe a un lugar y a un espacio. En todo el país hay talento artístico y hay posibilidades de generar estos puentes que puede representar a veces un estímulo a la creación a un joven creador que le puede cambiar una carrera artística si tiene una posibilidad de entrar en un sistema de tutorías, de conocer a otros creadores que les llevan una generación y que se convierten en tutores, pues acercarse y parte de la institución, del esfuerzo de la institución es acercarnos a territorio. Esa es una cuestión fundamental y que se ha hecho. Había estados de donde nunca habíamos tenido becarios, nunca. Y a veces hay estados en donde se ha concentrado en las ciudades. Así es, en las grandes ciudades, en las capitales. Por eso digo, el talento no está solamente concentrado en las grandes capitales o en el centro del país. En todas las regiones del país, pero había regiones o lugares en donde les hablabas del FONCA que no tenían ni idea del sistema de creadores. ¿Y eso qué es? Ahí estamos hablando de un sistema que incluye, y eso no tiene que ver con falta de talento, con falta de capacidad creativa, con falta de rigor artístico, de ninguna manera. Con falta de oportunidades, sí. Y entonces ahí es donde hay que fortalecer. Y esos mecanismos de haber crecido en ese sentido, tanto la base de jurados que se insaculan, pero que la base es mucho más grande, ha permitido ir incluyendo, y es un proceso, o sea, no es que de un día para otro se transforme, pero aún con ese cambio de mecanismo, ¿cuál es el cambio del que se ha hablado? Bueno, quizá como se recibe el pago, que va a seguir siendo el dinero federal el que les llega a los creadores, simplemente lo pagaba un banco desde el fideicomiso y lo pagará la tesorería de la federación. Es el único cambio, digamos, tangible que podrían notar, ¿no? En este sentido, los mecanismos que estamos diseñando con la Secretaría de Hacienda se están puliendo y pues me permito decirles que me encantaría invitar al secretario Arturo Herrera en cuanto tengamos listos todo el palomeo del mecanismo para que lo dé a conocer, y pues me permitiría invitarlo, si puede platicar con nosotros cómo hemos trabajado de la mano, en cuál es la mejor forma para continuar con estos apoyos de manera transparente y de manera directa. En cuanto al papel del Estado frente al cine, por supuesto que es obligación del Estado seguir fomentando la creación del cine y de toda la cadena, desde el guión hasta el desarrollo de una carpeta, hasta la preproducción, la producción, la postproducción, la distribución, la exhibición, y toda esta cadena que compone la industria cinematográfica está dentro de las capacidades del IMCINE apoyarla. El fideicomiso, efectivamente, es el mecanismo que se tenía. Los compromisos que existen en los fondos de FOPRO,
de FIDE, de lo que se tenía como mecanismos de fideicomiso, se cumplirán al 100%. Los compromisos que ya estaban establecidos, y la herramienta queda dentro del propio IMCINE, que el IMCINE tiene las capacidades de apoyar toda esta cadena de producción de la que hablamos, con un programa presupuestario dirigido a ello. Estos son los mecanismos que me gustaría que platicáramos con el secretario Herrera y la comunidad, que es quien elige los proyectos, la comunidad cinematográfica, que es quien elige qué proyectos se apoya o no se apoya, seguirá siendo quien tome esta decisión. Entonces, este es algo que volvemos a ser enfáticos en ello. Lo hemos dicho infinidad de ocasiones. A veces tanto ruido no permite que llegue claro ese mensaje, y aprovecho esta oportunidad para volverlo a dejar en claro. El apoyo al cine no está en riesgo de ninguna manera. Está en las bolsas del presupuesto del próximo año. Independientemente de que sea un año difícil, se contará con recursos para ello. Gracias, Alejandra. Es momento de hacer una pausa. Estamos aquí en Canal 22 en esta conversación con la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto Guerrero. Hacemos una pausa, volvemos a esta conversación. Reconocemos con el Premio Crónica a instituciones y mexicanos que enaltecen la actividad humana y engrandecen a México. En academia, Javier García Diego Dantam, por su conocimiento de la Revolución Mexicana y formador de talentosos historiadores. La entrega será el próximo año, pero desde hoy felicitamos a los ganadores. ¿Para qué sirve evaluar un programa social? Sirve para observar lo que funciona y lo que se puede mejorar. Por ejemplo, cuando te realizas un examen médico, lo que haces es evaluar tu estado de salud. Lo mismo hace el Coneval con los programas sociales. El Coneval es un organismo autónomo que tiene la función de evaluar los programas sociales y emite recomendaciones a los responsables de los programas para que puedan mejorarlos. Esto es la evaluación y nos beneficia a todos. Consulta más información en www.coneval.org.mx. Lo que se mide se puede mejorar. Coneval. 25ª emisión del Festival Internacional de Cine para Niños y No Tan Niños. Del 15 al 22 de noviembre. En la plataforma de filminlatino.mx. En Canal 11 y Canal 22. Consulta cartelera en lamatatena.org. Cuando escucho todo esto, Alejandra, pienso en una pregunta que me lleva a dos ámbitos que son muy distintos y ambos urgentes en nuestro país. Por un lado, hoy la pandemia nos ha mostrado lo mejor y lo peor de lo que hemos sido. Y cuando pienso en lo mejor es la forma en la que de alguna manera las telecomunicaciones han permitido tener un acompañamiento distinto al que en cualquier otro momento la historia de la humanidad lo ha tenido. Y ha señalado o ha marcado una ruta de trabajo que ya existía, pero que hoy nos demuestra que es más que urgente. Sin embargo, cuando pensamos en cuántos mexicanos tienen luz y cuántos de esos que tienen luz tienen computadoras y cuántos de esos que tienen computadoras tienen internet, estamos dejando a muchos millones de mexicanos sin la posibilidad de ver nada. Por otro lado, los 180 millones de teléfonos celulares que se han vendido en nuestro país están también delimitados en un segmento muy pequeño que tiene cierto poder adquisitivo. Nosotros no somos 180 millones de personas, pero hay 180 líneas telefónicas, 180 millones, lo que significa que todos los que estamos viendo en este momento alguna vez hemos tenido más de un celular. Muchos otros mexicanos no tienen la posibilidad de tener contacto con cualquiera de estas políticas en estas plataformas, que son importantes y atienden a quienes hoy
tienen esta tecnología. ¿Qué ocurre con esos otros mexicanos que viven en otras zonas alejadas de las redes telefónicas, de las redes de electricidad, de una cantidad de servicios enormes a los que también se necesita generar un ejercicio cultural en sus comunidades? Pienso en eso y al mismo tiempo en otros proyectos que han sido duramente cuestionados, como el caso de Chapultepec. ¿De qué manera Chapultepec significa algo representativo dentro de una dinámica cultural, al tiempo de que también hay necesidades como estas que pensamos con otros mexicanos para llevar la cultura? ¿Cómo poner en la balanza las diferentes actividades de la Secretaría? Totalmente. Estás hablando de un tema de derechos culturales. Como sabes, los derechos culturales son derechos humanos y tienen que, como muchos derechos humanos en este país, no llevaban un cabal cumplimiento. Nosotros enfocamos nuestros esfuerzos desde el inicio de esta administración en esas fisuras de las que hablas, en donde la cultura se sentía como un privilegio para unos cuantos, siendo un valor muy profundo de cada una de las regiones del país, pero también una herramienta de paz en zonas de violencia, también una herramienta de cohesión en zonas donde el tejido social está deteriorado. Y ahí es donde en esta pandemia efectivamente hay muchos lugares en donde no hay redes, en donde no hay internet, en donde para tener acceso a un teléfono inteligente o a capacidad de bajar fotos o lo que sea, no se tienen los recursos para ello. Ahí todos los semilleros creativos de cultura comunitaria, más de 300, nunca pararon sus actividades. Los maestros acudían a las casas de los jóvenes con sana distancia para continuar dándoles posibilidad de estar en contacto con un desarrollo creativo. Este es un esfuerzo enorme que hay que seguir haciendo desde las zonas en donde nunca se ha tocado antes con una política cultural tan contundente, porque ahí ellos, los que antes eran invisibles, son el centro de una agenda ahora. Este gobierno ha apostado por conectar a todo este país con Internet y es un proyecto que está caminando, que obviamente la pandemia ha retrasado parte de este proyecto, pero el presidente ha sido muy contundente en lograr a México conectado con Internet, porque tiene que ver también con temas de seguridad, tiene que ver con temas no solo de comunicarnos para todo lo que estamos hablando aquí, tiene enormes implicaciones económicas, de seguridad, de muchos temas cuando tú tienes una zona desconectada o conectada. Ahora, el proyecto de Chapultepec está en esta Ciudad de México. Podría sonar en una contradicción con todo lo que estamos hablando de descentralización, de todos estos esfuerzos de ir a los lugares más profundos, pero si no estuviéramos en esos lugares, claro que podría ser cuestionable. Chapultepec es un proyecto totalmente abierto a que participen los talentos de todo este país. Y va a ser un espacio de convocatoria, va a ser un espacio en donde una apuesta a un proyecto cultural ambicioso, tan grande, no solo por su dimensión, porque pueda lograr ser el espacio de cultura y naturaleza más grande del mundo, sino es un espacio también de cultura, de justicia urbana. Hay un bosque de Chapultepec donde estamos, en donde la parte poniente no tiene acceso, en donde está prácticamente amurallado como estaba antes Los Pinos, el bosque, para un espacio de inclusión, de espacios abiertos. Los espacios abiertos han tomado un papel muy importante en esta época. Sabemos que es un espacio más seguro para poder vivir no solamente en convivencia familiar, sino también un espacio para las expresiones culturales. Y este será un gran espacio para convocar a artistas, a creadores de todas las disciplinas y de todo el país, para que sea un punto de llegada, un punto de partida en un gran espacio que tiene esta vocación. Tiene dos elementos que son la naturaleza, la reforestación, el cuidado del medio ambiente, con una visión mucho más amplia de cultura, y
las manifestaciones artísticas y la atención a la infraestructura cultural que existe en este Gran Bosque como un nodo en donde ya hay una vida cultural plena, abandonada la infraestructura durante décadas en muchas ocasiones y que hay que apostar por ello, y ahí se está invirtiendo también en dignificar la infraestructura cultural que existe, en articularla y en lograr que este gran territorio se convierta en un territorio habitable y muy disfrutable para las familias de México. Yo creo que en un momento en donde se le está apostando poco a los grandes proyectos en el mundo, este puede ser un proyecto en donde se converjan muchísimos talentos, muchísimas voluntades y una fuente de trabajo cotidiana y fuerte para el sector cultural del país que entre en diálogo con las mejores manifestaciones de cultura de otros países. Una última pregunta, Alejandra. Cuando pensamos en cultura, difícilmente algún mexicano va a decir que no es importante. Siempre hablarán bien de la cultura. De eso a invertir en cultura es otra cosa. De eso a pagar la cultura es otra cosa, aunque la cultura es un bien que en muchas ocasiones se ha distribuido o difundido de manera gratuita, no significa que no cueste. Cuesta como absolutamente cualquier actividad humana. Así es. Estamos a la espera de un presupuesto, no está en tus manos esa decisión. Pero la pregunta me parece curioso para quienes nos hemos dedicado a esto hace tantos años, en donde pareciera que debería de haber una seducción cada inicio de sexenio para decir la cultura cuesta, y cuesta mucho, y cuesta horas persona, cuesta infraestructura y cuesta dinero. ¿Cómo lograr sacudir la alcancía? Pues con mucha voluntad. Y no solamente, del sector público, sin duda, efectivamente ahorita el proceso del presupuesto está en manos del legislativo. Esta administración paró la disminución que se tenía en el presupuesto destinado a cultura desde la llegada y después fue incrementando. Es uno de los pocos sectores en donde hay un incremento. Viene un año difícil y creo que hay que ser muy responsables en el gasto, hay que convocar, como lo estamos haciendo, al sector privado a que se involucre en esta participación, así como hay una cultura de mecenazgo en el mundo, pues ir fortaleciendo también esa parte donde la iniciativa privada de la mano del sector público podemos hacer mucho más. Por supuesto que estamos hablando de un sector económico. Si en algo quedó claro en esta pandemia fue el valor económico al que siempre nos referíamos, ¿no? A la cultura como un sector económico. Y este vacío que deja la inactividad nos permitió incluso medirlo. Y eso son de esos males que te generan una herramienta con la que no contabas. Por ejemplo, una herramienta como Telar, en donde pudimos tener un primer censo que sigue abierto y que invitamos a los agentes culturales a que se registren en esta gran plataforma, nos permite tener un diagnóstico del país mucho más grande. Alejandra, muchas gracias por este tiempo aquí en Canal 22. Gracias. Y espero que pronto tengamos el gusto de volver a conversar sobre la forma en la que todos estos temas están evolucionando. Así es, y pues muchísimas gracias a Canal 22 y felicitar a todo el equipo porque se los he dicho en varias ocasiones, su trabajo en esta época tan difícil no paró nunca, nos ayudaron mucho, nos han seguido ayudando como sociedad a entender lo que está pasando y pues es un gusto estar aquí siempre. De esta manera llegamos al final de este programa especial. Los invitamos a que se queden con nosotros aquí en la señal de Canal 22 y nos vemos en una próxima ocasión.